licenciado Ramón Matute, le consulto, doctor, esta situación, estas políticas antimigratorias que ha establecido Donald Trump y la situación que se dio ayer con estos aviones del ejército que no se les permitió la entrada a Colombia, pero que pues ya ha sido nuevamente el gobierno de Colombia. Sí, yo siempre he dicho la diplomacia debe primar sobre estrategias de confrontación o de guerra. Es importante también entender que cada uno de los países tiene derecho a establecer sus propias estrategias de migración, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo en el marco del respeto a los derechos humanos, tal como las Naciones Unidas lo ha establecido. Por ello, yo sí creo que es necesario que, y está bien que se haya convocado a la CELAC para definir una posición como naciones, no para negociar, sino un acuerdo diríamos, racional, mediante el cual haya un planteamiento de recepción planificada u organizada de deportados que hayan cometido delitos o crímenes, porque eso fue lo que dijo Trump. No habló de cualquier deportación, pero parece que sí están haciendo esas deportaciones, con lo cual América Latina podría proponer un programa de regularización de personas indocumentadas que no han cometido delitos, porque ese fue de una u otra forma el discurso antes de la asunción, eso por un lado. Pero lo interesante en segundo punto, obvio, es que priva la racionalidad. Acá sin duda el elemento también de imponer a veces sanciones económicas como se había planteado originalmente a Colombia, en realidad violenta también algunos principios de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Porque no hay decisiones de esa naturaleza que pueda adoptar a veces un país, aunque sea muy soberano con respecto a esto, porque también hay tratados, acuerdos que hay que respetar. Y el tercer elemento que me parece importante es cómo evitar en consecuencia que se vayan las personas. Bueno, nosotros hemos planteado para Honduras el Banco del Emprendedurismo, me explico, para ser financiado en proporciones, digamos, igualitarias entre Estados Unidos y Honduras, dado que les favorece también a ellos mismos, y con el modelo financiero que nosotros hemos diseñado, podemos generar entre no menos de 500,000 a 1,000,000 de puestos por emprendedurismo, no puestos por trabajo. Y lo último, cuando yo planteo un programa de regularización de los indocumentados que no han cometido delitos en territorio, ya sea de Estados Unidos o en otro país, en realidad lo hacemos sobre la base de que las personas han generado impactos altamente positivos a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos los necesita, pero también han generado impactos positivos en la economía del resto de países, como es el caso concreto de Honduras. La presidenta Xiomara Castro, a través de este comunicado, alza la voz ante este conflicto, pero luego Colombia retrocede ante la postura que tenía inicialmente. ¿Cómo queda Honduras ante la comunidad internacional y cuál es el camino que debería de seguir? Sí, creo que el camino era lo que dijimos originalmente, que sí haya un planteamiento conjunto de América Latina y el Caribe, porque debemos entender que América Latina también está dividida, y está dividida por dos visiones que en algún momento generan impacto más bien negativo para las naciones. Y para América Latina y el Caribe deberíamos establecer una posición conjunta, no en contra de alguien, sino precisamente a favor de una racionalidad. Por eso yo hablaba de ese programa de regularización, y yo sí creo que en realidad como la presidencia pro tempore de la CELAC, uno sí tiene que estar, el que asume la presidencia, listo para cualquier solicitud de cada uno de los países. Eso fue lo que ocurrió en el caso concreto de Colombia. Vea usted que no ocurrió en el caso de México, por ejemplo, porque en México ocurrió lo mismo y México dijo no los aceptó sobre esas bases. Ahora, estas son decisiones geopolíticas, geoestratégicas, y que de una u otra forma debemos entender que sí es necesario que como América Latina y el Caribe asumamos posiciones unidas, reitero, en función de los pueblos y no en función de determinados grupos de intereses que realmente están destruyendo las naciones y también está dividiendo a América Latina.
¿Existe esta atmósfera en el sector gubernamental de creer de que Honduras puede ser un actor importante en esta geopolítica? Yo sí creo que Honduras puede desempeñar un papel importante, dado al mismo tiempo todas estas características de la influencia geopolítica en el mundo de países que están presentes en los últimos años en la diplomacia centroamericana. Me refiero fundamentalmente a China, Rusia, con los Estados Unidos. Y debemos entender que Centroamérica no debería ser un sitio de confrontación. En realidad no hay confrontación ideológica, hay una confrontación de repartición de mercados. Y hablemoslo claro, porque en realidad lo que ha pasado últimamente en cada uno de los países es que se han asociado, en teoría por razones ideológicas, y diré, estamos en el siglo XXI, en donde las condiciones que existían a inicios del siglo XX, mediados del siglo XX y en la post-Segunda Guerra Mundial en algún momento han variado. Está bien establecer sus propias posiciones, pero en ningún momento alejarse del interés de la nación, que es capital, o al mismo tiempo del respeto irrestricto, ojo, a derechos de la humanidad. Y entre ellos, la migración es un derecho humano. Sobre esta repartición de mercados, recientemente la exrectora emitió una carta pública donde señala varios puntos, varios aspectos que han afectado la economía del país, como las exportaciones de camarones. ¿Comparte esta posición? Sí, sin duda alguna este tipo de decisiones hay que tomarlas inteligentemente y cuando nosotros también hemos planteado la necesidad de que prime la diplomacia, esta tiene que estar basada en un elemento también capital para atraer inversiones. No basta solamente que generemos nosotros una política fiscal con propuestas de exoneraciones. Lo fundamental, y usted puede captar inversión, primero si respeta la institucionalidad, o sea, si respeta el marco jurídico, o sea, la Constitución de la República, las leyes. El enorme problema en nuestra nación es que ha aumentado el riesgo país y en consecuencia si aumenta el riesgo país, el costo de invertir en ese país es más elevado y entonces los inversionistas prefieren irse a otro lugar. Pero ¿quiénes han producido ese riesgo país? Aquellos politicoides que en realidad violentan la institucionalidad, se reparten el poder entre ellos y al mismo tiempo en realidad parece que les importa muy poco la Constitución, el marco regulatorio. Ellos son los corresponsables del atraso en las naciones, de forma tal que si queremos que no vayan migrantes, o sea, si queremos establecer una sociedad organizada, tenemos que pensar exactamente en nuevas generaciones de políticos. Muchas gracias al doctor Nelson Ávila. Sus posiciones en cuanto a este conflicto diplomático y estas políticas migratorias que podrían afectar en los próximos días a Honduras. Desde ese punto de la capital, yo retorno con ustedes a los estudios.